La lombricultura. La lombricultura es la cría y producción de lombrices mediante la utilización de desechos orgánicos y animales para obtener compost, abono, y a través del cual se obtienen otros productos. Gracias a que las lombrices realizan túneles a través de todo el horizonte del suelo, las plantas pueden, por su sistema radicular, tener un fácil acceso a nutrientes y al agua. Además, también en estos túneles se termina almacenando oxígeno, incrementándolo en el espacio radicular. El fluido celómico de la lombriz disminuye el ataque de plagas en las plantas. Transforman los residuos orgánicos industriales, agrícolas y urbanos, que pueden ser focos de contaminación, en humus, un biofertilizante que ayuda a la recuperación de los suelos maltratados por la sobreexplotación agrícola, regulando su acidez y retención de humedad. El humus, producido por las lombrices, permite que no haya una dependencia de la planta a la agregación constante de químicos y por ende el cultivo se vea más saludable, pues aumenta la presencia de estos hongos y bacterias. Como actividad comercial, se puede resaltar la producción de humus como biofertilizantes, la producción de abono orgánico para cultivos, la venta de lombrices vivas, la comercialización de su carne para el consumo en humanos, porcicultura y zoocriaderos. La Eisenia andrei, o lombriz roja californiana como comúnmente se le conoce, es la especie de lombriz más adecuada para su manejo en el cultivo y cría de la misma, debido a su alto rendimiento, productividad y adaptabilidad. Morfológicamente es alargada, con un cuerpo segmentado en forma de anillos, unos 100 a 180. Posee 4 pares de quetas, setas o cordas en cada segmento. Posee papilas gustativas y órganos táctiles. No soporta la luz del sol. Ojo, esto es muy importante. Carece de ojos. Son hermafroditas, con órganos femeninos y masculinos. Otras especies de lombrices no lo son. Es por ello que esta especie tenga una gran tasa de proliferación, de unos 1500 por año. Llega a tener un promedio de peso de 1 gramo cuando adulta y un tamaño de 6 a 8 centímetros de largo y unos 3 a 5 milímetros de diámetro. Para la práctica de la lombricultura se deben tener unas instalaciones y estas deben de seguir unas especificaciones técnicas. Constan de 3 unidades. Una de compostaje, que debe estar techada y con un piso duro, aislado directamente del suelo. Los materiales para su construcción pueden variar según la disponibilidad de recursos que se tengan. Lo recomendable es que el piso sea en mortero o concreto, con un grado de inclinación de 2 a 5%, dividido en cuadrantes. Para el techo se recomienda el uso de hojas de palma, tejas de asbestocemento u otros materiales. Este último brinda protección contra el viento y la acción directa del sol. Para la unidad de producción de humus, para el piso y el techo se seguirán las mismas indicaciones anteriores, teniendo en cuenta que el techo debe estar a una altura respecto al piso de 2,5 metros a unos 3 metros. Para los lechos o cama de las lombrices que servirán de hábitat, deben contar con dimensiones de 1 metro de ancho máximo por 40 o 50 centímetros de alto máximo y una longitud, esta dependerá del espacio que se disponga. Los materiales son los mismos. En climas cálidos se deben orientar de norte a sur. Finalmente, para la unidad de procesamiento de humos, los materiales para los techos, el piso, se deben seguir las mismas especificaciones anteriores. Las unidades de lombricultura generalmente deben tener a su disposición agua potable o dulce, palas, tolvas, polisombras para tapar los lechos, plástico negro para tapar la pila de compost, elementos de protección para el usuario, termómetro de sustratos y pHímetros para controlar estas variables. El compostaje. El compostaje es el proceso natural y biooxidativo
llevado por los mismos microorganismos aeróbicos, bacterias y hongos, para transformar los materiales orgánicos mediante la descomposición biológica en sustancias vivas llamada compost. Los materiales para la pila son recolectados de desechos industriales, orgánicos, domésticos y agrícolas. Los materiales deben ser triturados y cortados lo más diminuto posible en partes pequeñas para acelerar el proceso de descomposición y degradación de estos. En esta etapa del proceso de compostaje lo que estamos haciendo es tratar de lavar el estiércol de los animales, ¿okay?, para poder hacer de que drene el orín de tal manera de que no haya una variación en el pH durante la etapa de maduración de la pila. Luego deben ser mezclados en una proporción 60-40, 60% estiércol, 40% el resto de los orgánicos. Esto se debe hacer de forma uniforme. La pila debe llevar a alcanzar una altura de 1 metro a 1,5 metros y 1,5 metros a 2,0 metros de diámetro. Debe ser cubierta por un plástico negro, quedando lo más herméticamente posible. Durante la etapa mesófila la temperatura llega a los 40 grados centígrados. Los microorganismos de los residuos orgánicos descomponen las biomoléculas a través de las reacciones químicas generando calor. La temperatura se incrementa y el pH desciende por la producción de ácidos orgánicos. En la etapa termófila de los 40 a 70 grados centígrados predominan las bacterias termófilas. Se destruyen los microorganismos mesófilos, patógenos, hongos, esporas y semillas. Se alteran las sustancias suaves de degradar. El pH se hace alcalino a medida que se libera amoníaco de las proteínas. Durante la etapa de enfriamiento la temperatura disminuye hasta llegar a la temperatura ambiente, reapareciendo los mesófilos, los hongos comenzando a atacar la celulosa. En la etapa de maduración es la última etapa, donde disminuye la actividad metabólica. Una vez terminado el proceso de compost, puede almacenarse hasta el momento de su utilización. Para la siembra de las lombrices, se debe realizar la prueba de aceptación del alimento. No se deben sembrar todas las semillas o pie de cría al mismo tiempo. Primero debe hacerse una prueba llamada P50L, que consiste en introducir 50 lombrices en el sustrato. Si éstas se distribuyen por sí solas y permanecen vivas por un largo tiempo, este reúne las condiciones adecuadas como hábitat y alimento. Es importante suministrar el alimento observando las preferencias de consumo en las condiciones adecuadas de pH de 5 a 8, temperatura de los 18 a los 32 grados centígrados, una humedad del 70 al 80%, buena aireación, una luminosidad del 0%. Un método de control eficaz de los enemigos de las lombrices es cubrir los lechos con un polisombra. Recolección y preparamiento del humus sólido. Se retrasa el consumo del alimento durante 1 a 2 días. Luego se proporciona alimento nuevo sobre una malla o canasta plástica con orificios. Las lombrices suben a consumirlo y quedan distribuidas en el espacio del sustrato. A los 2-3 días se recoge esta capa de alimento contenido en alta densidad de lombrices y se traslada a un nuevo lecho. Se repite la operación las veces que sean necesarias si se observa un porcentaje mayor al 5% todavía en los lechos. Después de haber separado las lombrices del humus, se extiende en capas delgadas en el suelo sobre un plástico, bajo la sombra y protegido de la luz durante 1 o 3 días con el fin de que la humedad disminuya de un 30 a 40%. Finalmente se pasa por zarandas o tamices de diferentes tamaños para mejorar la granulometría y facilitar la aplicación uniforme en el suelo. Gruesos para floricultura, medio para horticultura, fino para usar en aquellas plantas que lo requieran con urgencia. Luego se empaca en sacos que tengan buena aireación y se almacena. Preparación del humus líquido. Se toma una parte de humus sólido por cada 4 partes de agua y se mezcla añadiéndole un poco de melaza no azufrada, alrededor de 1 onza por cada 5 galones. Se enciende el sistema de aireación y se deja durante 30 a 48 horas revolviendo continuamente. Al culminar este tiempo, se suspende la aireación, se filtra con una malla fina y se disuelve en 10 partes de agua para su uso como fertilizante foliar.